está súper oxidado. Cuando compras un vehículo de segunda mano, estás asumiendo algunos riesgos, y más si este tiene 16 años. Hemos comprado este camión de Mercedes Sprinter para convertirlo a autocaravana 4x4 y lo hemos hecho en Alemania, donde el clima es más extremo. Somos Alfon y Coral de Galaventura y en este vídeo vamos a desmontar toda la plataforma para ver el estado real del chasis y restaurarlo, aunque ya avanzamos que nos encontraremos alguna sorpresa inesperada. Después de legalizar el camión en España, revisarlo mecánicamente y plantear la distribución, nos ponemos manos a la obra para darle forma. Teníamos unas ganas tremendas y hoy por fin vamos a mancharnos las manos y empezar ya con el proyecto. Vamos a comenzar quitando estas planchas de aluminio, intentando sacar la plataforma y bueno, dejándolo lo más limpio posible para poder acceder al chasis y a ver cómo está, si tenemos que darle lija, que estamos seguros de que sí, si hay que darle imprimación y si hay que después poner alguna cosita para protegerlo. Pero empezaremos viendo cómo se desmonta. Primero quitamos las cadenitas de seguridad. Y ahora vamos a investigar un poquito porque creemos que simplemente abriéndolas y empujándolas hacia un lado podremos sacarlas. Vamos a ver, Cori. A ver, tiene pinta de que es esto, abriendo... Momento de la verdad, ¿vale? Lo abrimos. No puedo abrir esto. Vale, porque está enganchado. Es que como lo he estado trasteando antes... Ahora sí, ¿vale? vale. Sí, vigila porque ya lo he dejado medio suelto. Vale. Entonces, sacamos de aquí... Espera, ¿eh? Vale, yo aquí puedo tirar hacia arriba. Vale, Perfecto. Lo Bueno, tenemos. ya tenemos una. Bueno, la primera siempre es la más difícil. Sí. Ya tenemos 3 de 4 paredes fuera, no veas lo que pesa, así que eso es súper buena noticia, porque todo ese peso, ¿qué será para otra cosa? Bueno, mientras descansamos un poquito, vamos a ir quitando estas cositas que parece que son bastante fáciles y así vamos quitando todo lo que podamos antes de meterle caña a esto. No han salido todas, pero bueno, yo creo que cuando quitemos la madera será más fácil. Así que vamos a liarnos a sacar todos estos tornillitos que hay aquí y veremos cuánto de fácil es sacar esta tabla. Al principio todo parece que es quitar un tornillo y estirar, pero luego siempre hay una parte soldada o alguna cosita. Así que a ver si no nos encontramos ningún imprevisto. No sabemos cómo, pero cada vez parecía haber más tornillos y costaban más de sacar. Nos podían las ganas de ver avances. Intentamos desmontarlo todo de forma que sea reversible, ya que si tenemos que mover la Sprinter a algún sitio, hay varios elementos que son obligatorios, y hasta que no esté la caja no tendremos los definitivos. Estos tornillos tienen tanta suciedad dentro que no se ve la rosca y hay casi que fabricarla otra vez. Pero me siento como un arqueólogo. Yo me he pasado ya a la maquinilla eléctrica porque yo tengo muy poca fuerza y así acabamos antes. Vamos a darle. Y es que tenemos mucha suerte de contar con los chicos, sus herramientas y sobre todo sus consejos. Preferimos ir pasito a pasito e ir desmontando para ver cómo va todo que ir a lo bestia. Así que vamos a ver cómo va esto. Vale, parece que dentro está remachado y por fuera los soportes, aquí se ve una tuerca, pero si metemos la mano, cuidado que no te la pille, Sí, ahora que... si metemos la mano por aquí, por arriba, es como esto de aquí, del paso de rueda que no hemos podido quitar y que habrá que usar la radial. Sí, Probamos, ¿no? habrá que darle la radial, sí. Ahora vamos a intentar quitar esta pared y la radial la haremos al final por si hay que pegarle más. No tiene demasiado misterio, aguantar una tuerca por un lado y con la máquina percutora aflojar por el otro. Sí.
problema aquí es un poco el acceso, pero bueno, con paciencia lo vamos sacando todo. Una hora después. Hay que intentar sacarlo del sitio, Sí, pero es muy difícil. sí, pesa un montón. No sé si vamos a poder tú y yo, no lo sé. Mis Vale. dedos, no, 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 no. Vale, vale, sube los dedos, sube los dedos. Sácalos, sácalos. Vale. Vale, no podemos solos. No, no podemos solos. Con ayuda la cosa cambia e incluso parece que la tabla pesa poco. Seguimos descubriendo qué hay debajo de la plataforma, aunque lo malo aún está por aparecer. Es una pena que al final vayamos a cambiar el sobrechasis, porque quitando la suciedad está en muy buen estado. Algo que tenemos claro es que este proyecto no solo trata de convertir un camión en autocaravana, también de aprender cómo funciona todo y cómo repararlo. Habíamos usado la radial en la reforma de nuestro piso, pero nos asustaba la idea de utilizarla en algo que nos ha costado más de 20.000 euros y que algún día será nuestra casa. Por eso Alberto, cada vez que nos ayuda con algo, nos explica cómo hacerlo, cómo usar las herramientas con seguridad y nos obliga a acabar la faena nosotros mismos. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Bueno, la verdad es que bien, a todo hay que aprender y la verdad es que ya hace años que debería de saber utilizar mejor una radial porque reformamos todo el piso, pero no es lo mismo meterle caña al hierro que a una pared. Y bueno, aprendiendo un poquito, como podéis ver me salgo un poquito de la línea, pero poco a poco ya he quitado estos dos, A ver. este de aquí y ahora estoy reventando este. Nada, ya podremos sacar los cofres. Y viendo el estado en el que está la furgo, creo que no vamos a desmontar tanto como pensábamos antes de ponernos con los óxidos. ¿O Bueno, sí? contentos, ¿no? Sí, realmente Una está buena mucho noticia. mejor de lo que esperábamos. Sí, sí. Está el chasis bastante bien, tiene alguna esquinilla, alguna cosa que sí que habrá que reforzar y aprovecharemos para limpiarlo bien y darle con, bueno, pues con pintura antigravilla. En las zonas que estén un poco más mal sí que las lijaremos y le daremos con imprimación, pero muy guay. A ver, pero explícanos, ¿por qué le has dado ahí con la radial? Porque era imposible sacar este cajón con los tornillos. En teoría, aquí arriba hay un cuadradito que tendría que hacer que no girara, pero el cuadradito pues se ha pasado y era imposible. Pues ni tan mal, ¿no? Para ser la primera vez no está nada mal. Así que aquí te dejamos dándole más caña a la radial. Sí, porque además no me cabe bien, así que tengo que ir jugando un poquito, recordando hacia dónde van las chispas. Bueno, entretenido. Y ahora ya después de haber quitado todo lo que sobresalía, quitado tornillos, bueno, todas las cositas que habían por ahí, con la radial que le ha dado mucha caña, vamos a limpiar todo porque está de polvo de debajo de lo que era la madera. Está asqueroso, así que vamos a darle primero con aspirador y si luego hay algún rinconcillo más, pues le haré un juego de compresor para soplar lo que quede. Aún nos queda bastante cosa por quitar y es que, bueno, hemos estado hablando con los camperizadores y primero quieren hacer el paso a cabina antes de meter la caja y de liarnos demasiado. Y bueno, tiene bastante sentido, así que algunas cosas que pensábamos hacer habrá que hacerlas más tarde y ahora nos tendremos que poner a eliminar esta parte, a quitarla, a revisar si hay algunos óxidos que por suerte parecen más superficiales de lo que pensábamos y tendremos que medir también cuánto hay desde estas luces hasta diferentes puntos de la furgoneta para mantenerlas en el mismo sitio. Y después iremos a la ferretería a comprar, bueno, pues eso, pues los rodillos, lo que nos haga falta para el tema de los óxidos, imprimación, etcétera. Y tenemos un truquillo para movernos por aquí y así no tener que ir con una para arriba y para abajo. Ahora sí, ya hemos sacado la Mercedes aquí al patio porque vamos a darle un primer manguerazo. La hemos aspirado primero y ahora vamos a darle a ver qué tal está. Sí, la verdad es que así al sol ya se ve un poquito cómo está la cosa. La verdad es que tiene algún óxido feo, pero solo es en la parte de arriba. En la parte de abajo le hemos quitado la suciedad de por encima y se ve bastante bien.
hay algún trocito que sí que está feo. La verdad que muy contentos porque así lo más feo que se ve es el sobrechasis y lo vamos a quitar. La verdad que es divertido. ¿Qué os parece esto de aquí? Y es que cuando os he dicho que teníamos un truco para ir a la ferretería, nos referíamos a esta bicicleta eléctrica de la marca Enwe, que bueno, hemos alucinado. Nos contactaron para colaborar con ellos y aunque nosotros en una L2H2 y sobre todo yendo con perro, normalmente no nos viene muy bien este tipo de bicicleta, para este proyecto nos viene de lujo. De esta manera podemos salir y entrar por el callejoncito este súper estrecho y cada vez que necesitemos algo, ir a buscar dinero, ir a comprar cualquier cosa a la ferretería, aquí la tenemos. A ver, se ve chulísima, enséñanosla un poquito. Sí, la verdad es que, bueno, cuando la vimos en la web no nos imaginábamos que fuera tan y tan grande y a lo mejor en el vídeo no se aprecia, Bueno, pero sí, mirad los pedazos de neumáticos, no veas. sí, además es bastante confortable el asiento, es como una bici de paseo todoterreno. La verdad es que está muy guay, tiene suspensiones delanteras, un foco bastante decente. Yo creo que esto para ir de noche, bueno, ya le gustaría a algunas motos tener una luz así. Y además tiene una plataforma para transportar cositas. Bueno, pues nada, vas a ir a probarla, ¿no? A ver cómo funciona y nos cuentas. Sí, voy a ir a probarla y os cuento. Me encantó la sensación de volver a ir en bicicleta después de muchos años, tanto que incluso me planteé buscar un hueco donde poder llevarla en los próximos viajes. Aunque con Gala no es lo más práctico, quizás sí podría ser útil para ir al pueblo más cercano a comprar al supermercado o incluso si tuviéramos dos para poder hacer turismo en las ciudades. Nunca había probado una bici eléctrica como esta. Con este tamaño de rueda tiene un montón de estabilidad y da mucha confianza, tanto que parece que vayas en moto. Hay varios modos de asistencia y aunque parezca que no, si lo que quieres es hacer ruta o ejercicio con ella, también puedes hacer que el paseo sea bastante exigente. Aprovecho el paseo para conocer el pueblo donde estamos haciendo la transformación de la autocaravana 4x4 y de paso voy a buscar algunas cositas a la ferretería. Así también pruebo qué tal funciona en una situación real. Pero de momento me encanta para moverme por las callecitas estrechas sin tener que ir pendiente de los coches mal aparcados o de las curvas demasiado cerradas. Una vez en la ferretería compré varias cositas, aunque como aún no sabía el estado real de la furgoneta, tendría que volver varias veces a por lijas, convertidores de óxido, etc. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí, guapa! ¡Sí, ya estoy aquí! Pues ya he comprado las cositas. La verdad es que ¿Cómo ha ido? súper bien, porque es como una moto en la que no os voy a engañar, algo de ejercicio sí que se hace, porque aunque tenga esto para asistencia y para el arranque, después va muy despacito si vas con el manillar, entonces tienes que darle pedales. Además, le das un poco y corre un montón, lo que te invita a darle más y más y más. Muy bien, lo único, bueno, que es muy llamativa, así para dejarla en la puerta de la ferretería, pero bueno, hemos comprado una cadenita, he avisado a la ferretería que la dejaba en la puerta, así que genial, ya tengo mi nueva moto con pedales. Oye, qué guay, ¿no? Yo creo que para dar los viajecitos a la ferretería nos va a venir súper bien el taller. Sí, sí, la próxima vez vas tú y así la pruebas. Y la pruebo yo también, ¿no? Total. Sí, sí, está chulísima, Yo la creo que te va a verdad. encantar.
Así que nada, vamos a meter la furgo dentro y vamos a seguir. Seguimos quitando y desmontando cositas del chasis. Ya hemos quitado todas las luces laterales y ahora estamos desmontando el sobrechasis, que bueno, no está siendo fácil porque os podéis imaginar el tiempo que llevan los tornillos puestos, que se han repintado cosas, que bueno, que han pasado muchos años y mucho trote. Vamos a seguir y poco a poco todo va avanzando. Estos de aquí ya están quitados, estos también, y quedarán los de allí y los del otro lado. No entra. No. Está muy sucio. Vale, está entrando. Vale, perfecto, ya está dentro. Claro, es que luego si tengo que sujetarlo es más difícil. Si es que hay veces que nos equivocamos de métrica y todo de los sucios que están. Y todo esto es lo que sale cada vez que Alfon hace esto que acabáis de ver. Un montón de piezas que vamos a guardar por si luego tenemos que montarlo. Y lo que vamos a ir haciendo es quitarlos de manera cruzada, no quitar todos los tornillos de un lado y luego los del otro, porque al final supongo que será como en un neumático, que se puede descuadrar y que sea más difícil quitarlos. Así que quitamos unos pocos de aquel lado, unos pocos de este, luego quitaremos del otro y así hasta que los saquemos todos. Cada vez que desmontamos una parte del camión, nos alegra ver todo lo que pesa. Eso quiere decir que tenemos un poquito más de margen para no superar el límite. Bueno, ¿qué? ¿Pesa o no pesa? Hombre, pues yo creo que le hemos quitado unos kilos, ¿eh? A la furgo. ¿Cuánto dirías? Esto, 100 y pico. Sí, ¿no? 100 poco. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Pues si antes parecía una raspa de pescado, ahora ya no tiene ninguna duda. Mirad cómo ha quedado la furgoneta. Parece, vamos, que sea de juguete. Le hemos quitado como la mitad de lo que había aquí. Todo lo que había, pues ahora ya casi nada. ¿Qué te parece? Que nos han engañado. Nada, está bien, porque cuando la revisamos en Barcelona nos dijeron que tenía mucho óxido, que quizá nos habíamos equivocado y mirándolo así es verdad que, por ejemplo... Está bastante sucia, mira que ya le hemos dado el primer manguerazo, como visteis antes, pero bueno, aquí hay que darle todavía más cariño. Está mejor de lo que parecía. Alguna piececilla, algún soporte está feo, pero nada que no se puede reparar. Unos momentos después. Madre mía, lo que hemos encontrado soplando con el compresor. Está súper oxidado. Por suerte es solo esta pieza que aguanta la barra antiempotramientos y bueno, vamos a intentar sacarla, que está costando bastante, para darle cariño fuera y seguir revisando a ver si encontramos alguna otra cosita así. Cuando ni la herramienta percutora tiene fuerza, toca probar otras técnicas como una barra más larga para hacer palanca o incluso darle con soplete para dilatar las tuercas. Le hemos dado una limpieza en profundidad con el compresor por todos los agujerillos y ha salido barro por todas las esquinas. Luego también hemos dado con la Karcher pues como una orilla ahí limpiando a tope y ha quedado súper bien. Ahora vamos con los óxidos. Vamos a empezar con algunas piezas. No sé si, bueno, ¿os acordáis esto que no podíamos sacar? Lo pudimos sacar y lo he cortado porque esto estaba hecho para el gancho remolque y no lo necesitamos porque ya no lo llevamos y pesaba una barbaridad, pesa más de 10 kilos. Así que vamos a coger esta pieza y vamos a probar con un disco de 1000 hojas a ver qué tal queda antes de meterle a la carrocería. La idea es utilizar este disco para sacar el máximo de óxido posible antes de utilizar los cepillos o el antióxido. A ver cómo queda. Es una pasada ver cómo va desapareciendo el óxido y el metal se va quedando reluciente. Aunque si es un disco muy abrasivo hay que vigilar no llevarte más material del necesario. Bueno, mirad qué diferencia. No sé si os acordáis cómo estaba la pieza cuando estaba puesta en la furgo. Y la verdad es que le hemos quitado casi todo. Parece que estaba para tirar. Y ha quedado muy bien. Ahora vamos a darle con el cepillito de alambre a ver cómo queda esto. Contar con herramientas profesionales y espacio es imprescindible cuando se trabaja en una camperización. Por eso, muchas veces comentamos que hacerlo tú mismo no siempre es la mejor opción y que en ocasiones incluso puede salir más caro. Os dejamos más información sobre camperizaciones a medida en la descripción del vídeo y en el primer comentario.
Bueno, pues perfecto, perfecto no queda, pero la verdad es que queda mucho mejor y creo que va a ser suficiente para después darle con convertidor de óxido y que ya quede pues bien para que dure mucho tiempo sin que tengamos problemas. Y ahora estamos improvisando una mesa de pintura, o más bien una mesa de pruebas. Aquí le vamos a poner un plastiquito a este palé que hemos encontrado por el taller y a pintar. Te veo con problemas, sorry. Está demasiado doblado esto. Hemos comprado un rollo de 4 metros por 25 de plástico para cuando tengamos que pintar. Pero es que venía súper comprimido que parecía una bolsa de basura. Así que bueno, vamos a ponerlo como podamos y ya está. Ya tenemos aquí las piezas lijaditas, limpiaditas, o sea, están ya listas para darle convertidor de óxido. Podríamos haber insistido un poquito más con el disco de radial y tal, pero con toda la faena que tenemos en la raspa de pescado, vamos a probar esto mejor. Vamos a aprovechar el convertidor de óxido que compramos en Alemania la última vez que estuvimos por allí, porque estuvimos dándole un poquito a las llantas que estaban ahí un poquillo feas, pero pues todavía queda bastante, así que vamos a darle. Menudo color, parece de Monster o algo así. Sí, parece como que te la puedes beber. Bueno, la idea es darle un poco a toda la pieza, ¿no? Para que lo proteja y convierta el óxido que ha podido quedar así un poco en la superficie y los puntitos estos. Y a ver mañana cómo lo tenemos y seguiremos con la furgo, ¿verdad? Sí, he cogido este pincel porque no cabía aquí otra cosa más grande, pero vamos, que tiene aquí una faena esto. La verdad es que seca súper rápido, no sé si por el calor que hace ya, pero lo vamos a dejar aquí actuando porque pone que un día así hay que esperar, así que ahí se queda. Y mientras tanto vamos a hacer otro tipo de pruebas porque queremos ver estas piezas pequeñas, a ver qué tal quedan si las sumergimos en salfumán. Dicen que sale muy bien el óxido, pero que después hay que darle alguna capa protectora o alguna cosilla porque enseguida vuelven a oxidarse. Así que la idea es dejarlas todo el día aquí dentro con el salfumán y mañana pues no sé si darles con el spray negro, con imprimación o con el mismo convertidor de óxido. Hay que tener bastante cuidado con esto porque es muy tóxico e irritante. Tendría que usar guantes, pero los que tengo son como más de mecánico. La verdad es que burbujea un montón. Y lo que haremos también, aparte de dejarlos un día, es dejarlo en alto, porque nos da miedo que Gala pueda meter el morrito o algo y se haga daño. Al día siguiente. Y pasadas 24 horas, pues así ha quedado las piezas. ¿Cómo las veis? Yo creo que está súper bien. Lo poquillo que quedaba de óxido, pues ya se ha convertido, está de color negro, así que habrá que darle imprimación y pintura. Y por aquí mirad cómo tenemos las tuercas que habíamos dejado en salfumán. Parece que sí que ha hecho bastante reacción, aún saca alguna burbujilla y os enseñamos a ver cómo quedan. Menuda sorpresa el resultado. Mirad qué pasada. O sea, no sé si os acordáis cómo estaban. Estaban fatal, tenían óxido por todas partes, incluso la rosca se ve perfecta. Es algo exagerado. Eso sí, esto dura bastante poco antes de volver a oxidarse. Así que lo hemos limpiado bien, le vamos a dar con algún alcohol o algo porque tiene restos de las pegatinas, de la casa y tal. Y rápido le daremos con la imprimación para protegerlo y poder pintarlo. La idea de probar con estas piezas era ver qué funcionaba y qué no, antes de hacer lo mismo en el chasis. Así descubrimos que no era buena idea lavar con agua las cosas que ya estaban lijadas y que había que dejar más tiempo entre capas de pinturas diferentes para que no reaccionaran entre ellas. Con la lección aprendida, empezamos con la furgo en sí. ¿Cómo ha quedado? La verdad es que genial. Está muy limpito el chasis. Le hemos dado a todas las partes que tenían como grasa, a la pintura negra, esa antigravilla que estaba pintada encima de suciedad. Y la verdad es que, bueno, a falta de darle a las piezas mecánicas, vamos a acabarlo, vamos a darle con antióxido a las pequeñas zonas que no podíamos llegar y yo creo que ya podemos seguir con la parte de abajo.
Y ya tenemos todo el chasis limpito, lijado, le hemos dado también con convertidor de óxido y ya solo nos queda cubrirlo todo bien para poder pintar. A lo mejor echáis de menos alguna cosa y es que ahora mismo no tiene las ruedas puestas, pero eso ya os lo contaremos en el siguiente vídeo. Eliminar los óxidos de un vehículo es como una carrera. No puedes tomártelo con calma, porque lo que arreglaste hace 2 días empieza a estropearse de nuevo si no lo proteges. Así que rápido nos pusimos a taparlo todo para poder imprimirlo y así ir más tranquilos. Había más cositas para tapar de las que parecía, ¿eh? No veas, llevamos aquí, yo que sé, como 1 o 2 horas tapando. Y bueno, pues yo creo que ya estaría. Ahora vamos a dar la imprimación. Sí, nos lo hemos tomado con calma, pero bueno, yo creo que ha quedado todo bien cubierto y a esas partes les daremos después cuando tengamos el chasis pintado. Sí. Para la imprimación compramos varios botes de esto, que es aparejo y bueno, en teoría es de secado ultra rápido, es para superficies metálicas, anticorrosivo. Vamos a ver si lo damos bien y a ver qué tal queda. Lo primero es decir que no somos pintores profesionales, ni mucho menos, casi no somos ni amateurs. La idea es ir dándole a las esquinitas para las zonas que no son muy accesibles primero y de esta manera después ir haciendo diferentes pasadas para ir haciendo capitas y bueno, acabar cubriéndolo todo de una manera homogénea. Y más vale tarde que nunca, aunque sea en un lugar ventilado como en este caso, mejor usar algún tipo de mascarilla. Ya tenemos la imprimación dada. Al final han sido unos cuantos botes. Le hemos dado 7. 3 de estos y 4 de estos. Pensábamos que íbamos a hacer largos, pero no. Ha quedado muy bien, creemos. Y ahora habrá que darle la antigravilla. Y para la antigravilla usaremos este de aquí, que es a brocha, y todas las cosas que vayamos utilizando en el proceso de restauración y camperización os dejaremos en la descripción por si lo necesitáis echar un vistacillo. Para la parte de arriba, en lugar de antigravilla, quizá lo hacemos con un spray negro, porque así lo cubrimos bien y además no tiene tanto grueso ni es tan difícil de aplicar como lo otro. Y una vez cubierta la parte de arriba, ahora vamos con el antigravilla. Hemos elegido este que es a brocha porque creemos que es más fácil de aplicar. Por cierto, ¿habéis visto con qué herramienta la he abierto? Es la Leatherman Arc y hace poquito la tenemos y es que nos encanta, es que es una pasada. A diferencia de normalmente, he empezado a pintar para probar cómo iba. Siempre probamos a lo loco mientras grabamos y luego es, ostras, pues a lo mejor tendría que haberlo hecho así, pero he dicho, venga, va, como esta pintura es así un poquito pues más espesa y diferente, pues aquí he probado y de momento parece que no está quedando mal. La verdad que cubre bastante y para que no quede la veta, digamos así, a rayitas, le he dado así golpecitos con la brocha y queda como si fuera un gotelé y bueno, yo creo que está bien, ¿no? Quien dice que el gotelé no está de moda, así parece que esté pintado con una pistola de boquilla ancha. Como el Raptor que está de moda, pero a lo barato. Y después de casi una semana lijando, dándole con la radial, eliminando óxidos y pintando, ya tenemos el chasis completamente restaurado y la verdad es que nos gusta mucho cómo ha quedado. Las partes de antigravilla han quedado como texturizadas, la parte de arriba lisa, que no sabemos si al final le daremos un lacado por encima o qué,
pero eso ya lo iremos viendo más para adelante, porque faena aún queda, ¿no, Cori? Sí, aquí estoy limpiando por aquí abajo, que bueno, cuando hayan ruedas y tal, seguramente le caerá un carcherazo, pero de momento estamos aquí limpiando todo en profundidad. Sí, porque vamos a ir dándole con convertidor de óxido, que como veis queda muy bien. En el siguiente capítulo restauraremos las llantas que casi estaban para desguace y las dejaremos como nuevas. Además, montaremos unos neumáticos espectaculares. Suscríbete y no te lo pierdas.